Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stage Coach. Hoy vamos a hablar de los Blood Knights. Y vamos a hablar de los Blood Knights no solo de la miniatura en sí, sino de una forma un poquito más extensa o profunda. Y el motivo es que los Blood Knights normalmente se suelen comparar pues, como otras miniaturas dentro del propio Battletome. Y claro, las comparaciones siempre son odiosas. De hecho, siempre, aunque directamente no lo hagamos, cuando cogemos un tomo y vemos las miniaturas, realmente las estamos comparando unas con otras. Estamos viendo qué es pues, lo más efectivo, lo que mejor va. Y eso pues es importante a la hora de hacer una lista, sobre todo cuando pensamos en un torneo. Los Blood Knights, ya por ejemplo, pues, hay debate sobre el daño que hacen. Hay gente que, por ejemplo, dice que son una unidad que mete mucho, que es muy potente. Hay gente que considera que deberían subir los puntos por lo que hacen. Hay gente que no los considera óptimos. Entonces, vamos a hablar un poco de esta unidad porque es bastante interesante en cuanto, bueno, seguramente ya casi todos sabréis lo que hace, o todos sabréis lo que hace, pero vamos a desgranarla un poco y hablar un poco más de ella. Por una parte vamos a ver lo que es el War Scroll, lo tenéis aquí, pues 195 puntos, 3 heridas, mueven 10, salvan a 3, coraje 10. Tienen cada uno, bueno, tienen un ataque adicional, lo que es el líder, y tienen 3 ataques a 3 estreses, menos 1, 1. Si cargan es daño 2, y lo bueno es que esta unidad se puede retirar y volver a cargar. Además pasa por encima de miniaturas, entre comillas, pequeñas, es decir, de que te 3 o menos heridas y que no tengan montura. Y esto les permite pues, tener fácil volver a cargar. Y luego tienen 3 ataques a 4 sin ren daño 1, que serían de la montura. Esto se puede buffar dentro de Castillai. Una vez por batalla se puede buffar con Rousey Commander, es decir, el rasgo de mando que lleva el general, que lo da 12 completamente, el propio general. O también se puede buffar dentro de Castillai si matan a algún héroe, por ejemplo, ganan más 1 al daño. Si matan pues miniaturas así pequeñas, de una herida o 2 heridas, ganan más 2 a correr y cargar. Y luego pueden ganar una herida extra también si matan pues, bichos grandes. Entonces, pues, o sea, lo que quedaría ahí en la ecuación. Entonces hay varias formas de bufarlos. También se puede, pues un Manfred puede darles un más 1 impactar y herir. Un Radukar, por ejemplo, puede dar un ataque adicional. Hay, pues eso, varias formas de mejorarlos. ¿Qué sucede? Que el problema de que las unidades se necesiten de otras unidades para realmente hacer daño, pegar fuerte, pues a veces es un problema. Normalmente lo que buscamos son unidades que sean muy destructivas para que así limpien la unidad que tenemos delante y poder liberarnos. Aparte de poder liberarnos de quitar cosas de en medio. Pues normalmente no nos interesa tener unidades por ahí, aunque sean medio muertas, porque nos bloquean al mover, también pues pegan a la hora de combatir, etcétera. Y entonces nos interesa llegar y matar. Y esta unidad, aunque parece que mete mucho, porque son 16 ataques a 3-3 menos 1-1, cuando cargan es daño 2, realmente es bastante menos de lo que puede parecer. Como he dicho, bueno, también vamos para cerrar aquí, tienen también que tiene salvaguarda de 6 normalmente por estar cerca de una 12 completamente una tumba de un héroe, y repiten los unos por el estandarte. Cuando sacan o tienen la salvaguarda, pues sacan un 1 y lo vuelven a repetir. No es que sea muy bueno eso, o sea, no es que mejore demasiado, porque solo repite los unos y luego tienes que sacar un 6, pero bueno, es una pequeña ayuda. Lo que tienen también que es al final de la fase de combate, si alguna miniatura, si se ha matado alguna miniatura, se pueden curar un de 3 heridas, como todos los vampiros. Y está bien porque a veces pues tenemos algún Blood Knight un poco tocado y con esto pues lo curamos, pero no podemos revivirlos. Y no hay forma de revivir las miniaturas, salvo que sea pues un Arengar o cosas así. Con lo cual, pues es importante. Y Arengar tampoco se suele utilizar demasiado, porque los puntos de mando ya se nos van en otras cosas, pero aparte porque solamente se juegan unidades de 5 por el alcance 1 que tienen, y entonces realmente no le sacamos demasiado rendimiento. Las comparaciones, como os he dicho, son odiosas. A ver, aquí por una parte tenemos aquí la unidad con la que se compara habitualmente y que realmente es muy distinta, que es la Grey Guard, y es muy distinta. Cuando decimos que los Blood Knights realmente es una unidad que no es eficiente al 100%, o que realmente hay ahí que le falta algo,
es sobre todo por el daño. Cuando se retiran, cuando haces el movimiento de retirada, que pueden pasar por encima de otras unidades, al 2 más hacen un de 3 mortales. Pero realmente el problema que tienen es que cuando cargan tienen daño 2, rend menos 1, daño 2. Pero cuando están en combate, es decir, cuando ya están en el siguiente turno, que está el turno de rival, realmente tienen daño 1. Y realmente con esos 15 ataques de daño 1, el daño se disipa mucho. Incluso también lo vemos con lo que es la montura, lo que son los caballos. Aunque tienen 3 ataques, es a 4 aún dándole un 1 sería a 3 4, no es mucho daño lo que se va a ir ahí. O sea, lo que nos va a entrar. Entonces, como os decía, lo importante son las lanzas. La Grey Wall, por ejemplo, es una unidad mucho más especializada, en el sentido de que, bueno, pues son para pegar. Hay que decir que los Blood Knights tienen cosas muy buenas, como que mueven 10, frente a ellos que mueven 4, que salvan a 3, cuando ellos salvan a 5. Pero también hay más cosas aquí en la ecuación. Tenemos 195 puntos los Blood Knights. Tenemos la Grey War que cuesta 140. Para hacer una unidad equivalente tenemos que hablar de una unidad de 14 Grey War. Realmente son 10 o 20. Y la diferencia de los ataques es que la Grey War directamente tiene 20. O sea, esos 14 Grey Wards serían 29 ataques a 3 escuatros, menos 1 daño 2. Y los 6 es para herir a 100 mortales. Teniendo en cuenta que pondríamos Grey Ward pues como armas a 2 manos. Justo los que no salen en la foto. Entonces, los de la foto irían a 3 estreses menos 1, 1. Que serían igualmente 29 ataques. Pero serían de daño 1. Y esto realmente, aún empeorando, yendo a 3 escuatros menos 1, 2. Realmente ese daño adicional está muy bien. Mejora muchísimo lo que es el daño. Los 6 es para herir y hacen mortales. Es decir, es daño que ya es directo. Son mortales adicionales al daño. Entonces realmente el daño aumenta mucho. Contra unidades muy blindadas, los Blood Knights tienden a tener problemas, porque directamente por un punto de mando con defensa total es como si realmente no tuvieran rend. Entonces todos los ataques que se hagan pues realmente serían como sin rend. Mientras que aquí pues ya tenemos alguna mortal adicional, y aunque el resto vaya sin rend, pues bueno, tenemos ahí alguna mortal adicional que podemos sacar. Por otra parte, en cuestión de heridas, los Grey Wards serían como 14 heridas, salvando a 5 más, en vez de 15 heridas, en vez de 15 heridas, salvando al 3 más. Ellos no se curan, pero sin embargo se pueden resucitar un de 3 miniaturas y tenemos un héroe cerca, y hay un hechizo que revive 3 miniaturas. A ver si nos tiene que salir y todo eso. Y también tenemos una cosa muy importante, que al morir vuelve la mitad de la unidad al 5 más. Los Blood Knights, bueno, 5 más o mejor si vamos eliminando unidades. Esto nos da una ventaja muy importante en el sentido de que realmente cuando llevamos, si lleváramos 14, porque pudiéramos llevar 14 Grave Wards, realmente estaríamos llevando 14 más 7. Esos más 7 a lo mejor pueden ser útiles si conseguimos salir, mover, porque además es al final de cualquier turno cuando se lanza esto. Si luego tenemos el siguiente turno, podemos moverlos y tenemos más facilidad para conseguir la carga que queremos. Pero también a la hora de ocupar objetivos. Los Blood Knights cuentan como 5 miniaturas. Y aquí tenemos estas miniaturas, o sea, contarían como 5, 5 miniaturas me refiero. Una unidad de 5 vale por 5. La Grave Guard vale pues por más. En este caso serían por 14 miniaturas, sería el doble. Son cosas que pueden parecer una tontería, pero realmente son importantes. Luego el movimiento, los Blood Knights mueven 10, decimos que se pueden retirar y volver a cargar, o más que retirar, ese movimiento que hacen, esa habilidad que les permite hacer un movimiento normal para luego destrabarse y volver a cargar. Bueno, la Grey Ward mueve 4, pero sin embargo puede salir por las tumbas, y cuando muere de hecho sale de nuevo por las tumbas. Y eso da una ventaja muy, muy grande, en el sentido de que a la hora de posicionarlos, los vamos a tener fuera de la mesa, aunque los Blood Knights pueden salir por despliegue rápido por el borde, no por tumba sino por el borde, que te están entrando dentro de Castellai o incluso en Legión de la Noche, pero la Grey Ward sale por las tumbas. Tumbas son muy difíciles de apantallar porque ocupan mucho, son un área muy grande y nos dan la facilidad de salir y directamente, pues eso, prácticamente donde queramos. Podemos salir por la retaguardia del rival y condicionan mucho lo que es al rival. El rival, mientras no tiene tanta dificultad a lo mejor en cubrir los bordes, las tumbas quizás es más complicado. Aunque bueno, los bordes, a partir ya después del segundo turno, ya es difícil bloquearlo, pero realmente normalmente queremos sacarlos antes.
Las tumbas lo bueno también es que podemos salir más de forma más frontal, no tan escorados, porque salir por los lados a veces pues el rival se nos va moviendo, tenemos que ir acercándonos. Lo bueno es que los Blood Knights ahí no tienen demasiado problema, en el sentido de que van a mover 10 en su siguiente turno, tienen fácil llegar. Entonces, bueno, esto es un poco la diferencia que tenemos entre una y otra unidad. Son unidades obviamente distintas. Las funciones son distintas también, en el sentido de que la Grey Guard es una unidad frágil, pero muy destructiva. Los Blood Knights hacen mucho menos daño, sobre todo cuando es el turno del rival. Son menos bufables, en el sentido que la Grey Guard hay más formas de bufar, hay más unidades que le pueden dar bufos y quizás es más sencillo pues dárselos. Y los Blood Knights no. Y sobre todo el gran handicap de los Blood Knights es el no poder revivir. Sí que se pueden curar, pero no revivir. Mientras que la Grey Guard se puede revivir la mitad y se le pueden devolver miniaturas si no muere la unidad entera. Más si a eso le sumamos eso, lo del daño, que es muchísimo más elevado, pues por eso se tiende a ver más Grey Guard, o por lo menos se considera que es más óptima la Grey Guard para la tarea que tiene asignada, que es hacer daño, frente a los Blood Knights, que son una unidad más específica. Es una buena unidad, en el sentido de que las habilidades que tiene, pero no es una unidad tan destructiva, no es una unidad que digas, con esto cargo y eso lo voy a eliminar. Mientras que la Grey Guard es mucho más probable que así sea. Entonces, bueno, esto realmente no es para... No, o sea, no es un podcast o no es un vídeo para hablar más de los Blood Knights, sino para que nos demos cuenta de que realmente cuando hacemos las comparativas o cuando pensamos en meter una unidad u otra en una lista, aparte que bueno, los Blood Knights ya hay tendencia a meterlos dentro de Castellai, sobre todo porque ahí es donde se beneficia mucho más de las habilidades, pero recordad que para que se beneficien tienen que tienen que eliminar héroes para ganar más uno al daño, y no siempre es fácil. No siempre es fácil que vayamos a eliminar algún héroe para tener ese punto de daño adicional. Y también es fácil que a veces lo consigamos cuando ya pues hemos perdido ciertos beneficios, ciertas cosas. Entonces hay que tener cuidado. O sea, a lo mejor hemos perdido ya 3 miniaturas y por lo tanto ese bonus de daño ya no es un bonus de daño a las 5 miniaturas a la unidad, sino a lo mejor es a un par de ellas. Entonces, bueno, hay que recordar a la hora de hacer las listas, pensar bien qué metemos en cada caso y para qué lo metemos. Mientras los Blood Knights son una unidad de caballería pesada, podemos decir, no es ligera obviamente, es pesada, no es monstruosa, es decir, estaría en el medio, es caballería pesada y tiene una buena relación entre aguante y pegada. Tenemos otras unidades como la Grey Guard, que es una unidad que es mucho más pegona, también es más frágil y, como decía, cumple roles diferentes y sobre todo estilos de juegos diferentes. Y bueno, no sé, creo que ya más o menos hemos comentado todas las cosas aquí de estas unidades. Se podría hablar mucho más a fondo en el tema de listas y todo esto, pero bueno, tampoco nos vamos a meter. Y y también sí, una última cosa también. Lo que es la resistencia, el problema de estas unidades también, uno de los problemas que tienen los Blood Knights es la resistencia frente a heridas mortales. Los ejércitos que tienen disparo, heridas mortales, si no consiguen eliminar a la unidad, le van a hacer mucho daño. Cada vez que matan una miniatura le hacen mucho daño por el tema de que la salvaguarda es solo de 6. Diréis, bueno, en la Grey Guard también. Pero como decíamos, la Grey Guard, aparte de que te puede devolver la mitad de la unidad, se pueden revivir un de 3 miniaturas si no eliminas a la unidad entera. Por lo tanto, en los Blood Knights, así como puedes ir matando miniaturas de forma gradual, poco a poco, que sabes que no van a volver, salvo que queden heridas que tienen que pegar, matar miniaturas para curarse, arriesgándose también a recibir más daño, ¿de acuerdo? Porque eso es al final de la fase, no es en el momento que pegan. Entonces ahí es donde está el mayor punto débil. Por lo tanto, considero que los Blood Knights, a pesar de que son una buena unidad, no creo que esté roto, no creo que necesiten una subida de puntos. Y sin embargo, pues la Grey Guard ya es más discutible que lo requiera o no, porque a pesar de que tiene mucho daño, tiene una movilidad muy reducida y su uso es muy limitado, por así decirlo. Es una unidad que a lo mejor 10 puntos más se le podría subir, pero si ya directamente le subes 20 puntos a una unidad que mueve 4, por mucho que pueda salir por tumba, en el momento que fallas lo que son las cargas, vas a mover 4, el rival te puede hacer un redesplegar y fácilmente se te va a quedar fuera de carga. Entonces, pues, como decíamos, todo tiene su forma de jugar. La caballería en este juego, normalmente, no es toda, pero por lo general la caballería suele tener unos atributos bastante
¿cómo decirlos? Por debajo de la media, lo que es en daño, o si no es en daño, está sobrecosteada en general, para evitar que la gente utilice solo unidades de gran movimiento, para que así, es decir, la infantería suele tener otras características como más aguante o más pegada. En este caso estamos ante una unidad un poco mezclada. Y bueno, era simplemente para dar mi opinión, comentaros un poco las características de esta unidad. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.